Las relaciones geopolíticas entre las potencias mundiales más grandes están en su punto más bajo en décadas. El conflicto de 2 años entre Rusia y Ucrania ha llevado a que los países occidentales se vean envueltos en la guerra, aunque de forma indirecta hasta el momento. El vicecanciller Sergei Ryabkov dijo que Washington subestima la gravedad del contraataque que puede recibir. Putin ya había advertido que los países de la OTAN estaban arriesgándose a un conflicto mundial en el que Estados Unidos podría enfrentarse con consecuencias fatales. Ignorar las advertencias de Moscú para no permitir que Ucrania utilice armas proporcionadas por Washington y ataque objetivos dentro de Rusia podría tener consecuencias graves. Me gustaría advertir a los líderes estadounidenses contra errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales, dice Putin. Por razones desconocidas, subestiman la gravedad del contraataque que pueden recibir, dijo Ryabkov, citado por la agencia de noticias estatal rusa RIA. En declaraciones realizadas la semana pasada, el presidente Vladimir Putin dijo que los países de la OTAN están jugando con fuego y arriesgándose a un conflicto mundial mucho más profundo. Moscú ha advertido sobre el riesgo de una grave escalada. La guerra por poder entre la OTAN y Rusia, y por extensión China, nos recuerda a la Guerra Fría. No es de extrañar que los expertos estén empezando a plantearse la gran pregunta: ¿podría estar a punto de ocurrir una guerra nuclear? Los Estados Unidos llevan preparándose para este escenario desde la década de 1960. En caso de que estalle una guerra, se decidió de manera sombría que ciertos estados serían utilizados como una esponja nuclear, absorbiendo la mayoría de las cabezas nucleares enemigas para que el país en su conjunto tuviera una mayor posibilidad de sobrevivir. Y esto es solo un plan de Estados Unidos. Desde que Albert Einstein señaló que los científicos alemanes tenían el potencial de desarrollar la bomba nuclear en un futuro cercano, el gobierno de los Estados Unidos decidió encabezar su propio programa de investigación nuclear para contrarrestar esta amenaza. Eso condujo al inicio del proyecto Manhattan en 1942, uno de los programas militares e investigativos más costosos del siglo XX. El proyecto Manhattan fue considerado en última instancia una medida puramente defensiva, un intento de crear armas que no se utilizarían necesariamente para destruir al enemigo, sino como una muestra de fuerza que disuadiría futuras agresiones. Pero esto no fue así. El proyecto Manhattan dio como resultado el desarrollo de una bomba nuclear con 2 prototipos funcionales, Little Boy y Fat Man, que fueron detonados sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte de aproximadamente 200.000 personas. Esto básicamente sacó a Japón de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aunque estas bombas resultaron ser los únicos ejemplos de bombas nucleares utilizadas en combate, esto fue solo el comienzo de la proliferación nuclear generalizada. De repente, todas las grandes potencias del mundo estaban compitiendo por obtener la capacidad tecnológica industrial para construir armas nucleares. ¿Por qué todas las querían? Pues si no tenías acceso a una bomba nuclear y el otro bando sí, estabas en desventaja significativa en cualquier conflicto potencial. Esto creó un enfoque paradójico donde los países desarrollarían y acumularían un gran número de armas nucleares para disuadir a otros países que ya tenían sus reservas de armas nucleares listas para ser lanzadas. La estrategia nuclear para muchos países se conoció finalmente como destrucción mutua asegurada, o DMA. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una de las economías más grandes del mundo. El país puso su prosperidad económica en desarrollar armas para su defensa, asignando un considerable 10% de su presupuesto a su ejecución, una cifra mucho más alta que muchos países en el mundo. Esto llevó a Estados Unidos a tener cerca de 30.000 cabezas nucleares en sus arsenales para 1964. En comparación con las 5.200 en Rusia. Esto fue más o menos para la misma época que la crisis de los misiles de Cuba, que al final llevó a que Estados Unidos y Rusia
firmaran el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, disminuyendo considerablemente la capacidad de realizar pruebas y por ende desarrollar nuevas armas nucleares. Sin embargo, la prohibición de realizar pruebas de bombas en la superficie y bajo el agua no impidió que los países siguieran fabricando más armas nucleares. Para el año 1986, el arsenal nuclear de Rusia era casi de 40.000 cabezas nucleares, mientras Estados Unidos estaba desmantelando algunas de las suyas, pero aún tenía alrededor de 22.000 armas. Para ponerlo en perspectiva, los otros 5 países con armas nucleares, Reino Unido, Francia, China, Israel y Sudáfrica, tenían menos de 1.000 cabezas nucleares combinados en estos momentos. Estados Unidos ideó un plan para centralizar sus reservas nucleares en áreas alejadas de los principales centros de población de las costas este y oeste de América. Al final, esto significaba que durante la Guerra Fría, 7 estados tendrían la mayoría de los silos de misiles nucleares. Esos estados serían Colorado, Wyoming, Nebraska, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Missouri. Como estas armas se almacenaban bajo tierra, la estrategia del gobierno estadounidense era mantenerlas alejadas de los centros políticos principales del país, obligando a un oponente, principalmente a Rusia, a concentrar la mayor parte de sus armas nucleares en sus silos. Esto significa que estos estados al final fueron vistos como sacrificios necesarios para el bienestar general del país norteamericano. Si Rusia decidiera lanzar armas nucleares como respuesta a la provocación estadounidense, probablemente no tenía otra opción más que intentar atacar los silos que contenían las bombas nucleares en territorio norteamericano. Los silos estaban enterrados bajo tierra, con un sistema de varias capas. Cada silo está diseñado para requerir múltiples ataques de misiles para ser eliminados, lo que daría suficiente tiempo al resto del país para reagruparse y lanzar un contraataque. Y como Estados Unidos es aliado de la mayoría de Europa occidental, estos podrían venir en su ayuda declarando la guerra e invadiendo a Rusia junto a las fuerzas estadounidenses y la OTAN. Rusia cuenta con refugios nucleares que están abiertos al público en caso de un ataque, dándoles a los rusos la oportunidad de esconderse y reconstruir el país después. En caso de un ataque nuclear, la típica casa americana no saldría bien parada y seguramente sería destruida, llevándose consigo todo a su paso. Si Estados Unidos o sus aliados bombardearan un depósito de misiles ruso con armas nucleares, la Federación de Rusia probablemente lanzaría 2 cabezas nucleares por silo para asegurarse de que el blindaje circundante sea perforado. Las bombas se detonarían cerca del suelo para obtener el máximo efecto, y la onda de choque resultante crearía un efecto implosivo que succionaría la tierra del suelo y la mezclaría con partículas radioactivas de la misma arma. La mezcla vaporizada forma la característica nube en forma de hongo que puede elevarse por millas y ser arrastrada por el viento. Los vientos de alta altitud podrían transportar el material de fisión por cientos y miles de kilómetros, propagando rápidamente la radioactividad por toda América del Norte. Si bien la mayoría de los estudios realizados durante la Guerra Fría se centraron en la lluvia radioactiva de un solo o relativamente pocos ataques nucleares, confirmaron que los vientos jugarían un papel vital en hacer que partes del continente norteamericano sean prácticamente inhóspitas durante años. Los simulacros actuales, utilizando capacidades computacionales avanzadas y modelos predictivos más precisos, pintan una imagen aún más aterradora. Científicos de la Universidad de Princeton utilizaron registros históricos de velocidades y direcciones del viento en varios días del 2021 para trazar la dispersión de los residuos radioactivos en caso de una guerra nuclear. La idea que se les ocurrió fue lanzar una bomba de 800 kilotones en cada uno de los 450 silos ubicados en 3 bases claves de la Fuerza Aérea estadounidense. Para que se hagan una idea, la bomba Little Boy que los norteamericanos lanzaron en Hiroshima tenía una potencia aproximada de 15 kilotones.
así que estaban buscando algo 50 veces más grande que Little Boy. Según sus cálculos, un ataque nuclear coordinado a los silos podría acabar entre unas 340.000 personas y 4,6 millones de personas respectivamente los primeros 4 días. Sin embargo, los efectos adversos podrían ser sentidos por la gente que vive en Canadá o México, dependiendo de hacia dónde sople el viento inmediatamente después del ataque. En un peor escenario simulado con vientos variables y fuertes, toda América del Norte continental podría potencialmente recibir una dosis mortal de radiación. Esto resultaría en que las poblaciones cercanas a los silos tengan una tasa de mortalidad cercana al 100% en las semanas siguientes al ataque nuclear. La simulación se ha limitado a una sola bomba grande que se ha lanzado sobre cada uno de los silos. El actual arsenal nuclear ruso cuenta con al menos 700 ojivas nucleares con una potencia calificada de 800 kilotones o más. Esto significa que si Rusia estuviera decidido eliminar el arsenal nuclear estadounidense en su núcleo, la escalada y la potencia real serían mayores que las mostradas en la simulación. La Administración Federal de Manejo de Emergencias FEMA dice que no ha creado un mapa oficial, pero que actualiza regularmente folletos con instrucciones sobre cómo prepararse para una catástrofe, incluyendo explosiones nucleares. Esto significa que el gobierno de Estados Unidos todavía percibe la amenaza de una guerra nuclear como algo muy real. Aunque la probabilidad de que Putin arroje bombas sobre América del Norte haya sido baja, las advertencias desde el Kremlin hace pensar que el mundo está al borde de un colapso y una nueva guerra de escalada mundial por cuenta de lo que sucede en Ucrania. Lo que nos lleva al día de hoy, donde la situación geopolítica actual en cuanto al desarme nuclear y político de no proliferación también está en su punto más bajo. Las potencias mundiales trabajaron en estrecha colaboración durante e inmediatamente después de la Guerra Fría, desmantelando la mayoría de sus armas nucleares. Estas políticas tuvieron un efecto notable en la reducción del número de cabezas nucleares de más de 76.000 en la década de los 80, alrededor de 12.000 en la actualidad. Sin embargo, la década anterior de tensión política entre China, la OTAN, Rusia, India, Pakistán y Oriente Medio ha disminuido en gran medida estos acuerdos de no proliferación. Solo queda una política de este tipo, el nuevo START, que limita a Estados Unidos y a Rusia en la cantidad de cabezas nucleares que pueden desplegar en sus fuerzas armadas. Sin embargo, Putin anunció que Rusia dejaría de participar en esa política, impidiendo que la OTAN inspeccione las instalaciones y capacidades de armas nucleares rusas, y también dejaría de notificar a Estados Unidos sobre nuevos desarrollos de cabezas nucleares. Con el fin del nuevo START en 2026, solo quedan 2 años más en los que Estados Unidos tendría información significativa sobre el arsenal nuclear de Rusia. Una guerra nuclear total podría significar el fin de la raza humana en todo sentido. Esta presión pone la responsabilidad en los países con armas nucleares para comunicarse de manera efectiva y crear canales de información confiables y garantías sobre la no proliferación nuclear. De lo contrario, el crecimiento nuclear de la Guerra Fría podría comenzar de nuevo, con los países fortaleciendo sus capacidades nucleares para prepararse para el peor escenario. ¿Y ustedes qué piensan? Las últimas acciones de los Estados Unidos podrían considerarse como una provocación al gobierno ruso. Háznoslo saber en los comentarios. Haznos saber tus pensamientos. Tus opiniones son muy importantes. Recuerda suscribirte a mi canal, seguirme en redes sociales como @negocios Julián Zamudio. Nos vemos en un próximo vídeo.